Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan a esta hora, son las 7 de la tarde, y también aquellos que lo harán seguramente más tarde o en algún otro momento cuando dispongan del tiempo apropiado. Una palabra de bienvenida entonces para cada uno y que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta tarde. Comenzamos diciendo algunos recordatorios, como por ejemplo mañana correspondería la Unión Femenil Misionera a las 11 de la mañana aquí en el templo. Sin embargo, se suspende por este jueves. La razón es para darle prioridad a la Junta General de Iglesias Abundantes que va a ocurrir mañana a las 6 de la tarde a través de Zoom en nuestro templo. ¿Qué quiere decir eso? Que los que dirigen esta reunión y que nos están orientando en lo que estamos haciendo están allí en San Antonio, pero ellos transmiten a través de Zoom a todas las iglesias que estamos afiliadas a esta idea, a esta iniciativa de Iglesias Abundantes. Así que esto empieza muy puntual, así que mañana les esperamos a las 6 de la tarde aquí en el templo para participar de esta Junta General. Hay instrucciones, hay un mensaje, hay avisos que se nos dan acerca de lo que estamos haciendo. Así que todos invitados, sin excepción, todos invitados. Y también recordarles de la Escuela Dominical EBPT, Enseñanza Bíblica para Todos, cada domingo a las 10 de la mañana. Y todo indica que hay mucho entusiasmo para seguir adelante con la Escuela Dominical como estamos, así que les animamos a prepararse, a participar, a invitar a otros, a llegar a tiempo, por supuesto, y si extraña a alguien que lo vio en el culto pero no lo vio en la EBPT, con todo cariño, respeto y mucho amor cristiano, llámele y dígale que lo invita para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dicho eso, vamos a nuestra primera sección importante de cada miércoles cuando oramos al Señor, y en esta ocasión pues tenemos algunos motivos de oración. La familia de la hermana Medellín, seguimos orando por consuelo para esta familia, lo mismo por nuestra hermana Lupe, pues también por la hermana Silvia Álvarez en Santiago, para que el Señor la fortalezca, por Susana Pereira también, que el Señor siga obrando en su vida y en su corazón, por supuesto. Cristina Segura, que tiene problemas en su corazón. Janet Rodríguez, que también necesita de nuestras oraciones. Y hablando de los Rodríguez, estamos orando también por ellos porque tanto el hermano Juan como la hermana Elizabeth se han enfermado con esta nueva modalidad de COVID, pero ya están mucho mejor, pero oramos para que el Señor les siga restaurando. Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, y Luz Emiliana Azcárate, la hermanita de nuestra hermana Deida Márquez. Teníamos también a otro joven en la lista de oración, hermana productora, ¿verdad? Abraham Escobar. El hermano Abraham Escobar nos pidió que orásemos por su familia, así que también lo haremos en esta tarde. Si hay algún otro motivo, pues téngalo en cuenta en su corazón y preséntalo al Señor mientras oramos también en esta tarde. Muy bien, acompáñenme a orar entonces y llevamos estos motivos a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y especialmente en nuestros corazones, Señor, te damos gracias porque tenemos esta maravillosa herramienta, esta maravillosa oportunidad de estar en comunión contigo a solo un paso de fe donde ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestras necesidades, donde ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedimos por necesidades específicas que acontecen en nuestras vidas y en las vidas de las familias de la iglesia. Así que, Padre, en esta tarde repasamos esta lista que ya te hemos presentado y pedimos que tú obres de manera maravillosa en la familia de la hermana Carmen, en el corazón de la hermana Lupe, que han perdido a sus seres queridos en este tiempo. Pero también pedimos por salud, en el caso de la hermana Silvia, en el caso de la hermana Susana, en el caso de la hermana Cristina, en el caso de Jesús Piedra y en el caso de Luz Emiliana, que tienen necesidades específicas en las cuales ya están recibiendo un tratamiento
apropiado, muy necesario con la tecnología de este tiempo, pero ningún tratamiento como el que haces tú, Padre soberano, en la vida de los que temen a ti y que te aman con todo su corazón. Así que por eso te pedimos, Padre, que tú sigas interviniendo en la salud de cada uno de ellos, y también agregamos a esa petición a los hermanos Elizabeth y Juan Rodríguez, que están en vías de recuperación de esta nueva modalidad de COVID-19 que afecta a nuestra comunidad. Y también, Señor, ponemos en tus manos a don Abraham Márquez, este joven que tiene un gran amor por su familia, pero también tiene una gran necesidad, especialmente con sus hijas. Señor, tú dale los anhelos de su corazón y permítele, Señor, que él pueda seguir adelante, llevando adelante a su familia, en especial a estas tres pequeñas que le dan luz a su vida. Y Padre, esta tarde también, al momento de venir a estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y podamos explicar, transmitir, compartir tu palabra y la enseñanza que tienes para nosotros, esta enseñanza práctica que estamos buscando en este tema, y que sea clara para el corazón de cada uno de nosotros, y que siempre podamos ponerte a ti enfrente de cualquier pensamiento negativo que quiera dominar, afectar, trastocar nuestra mente, nuestra fe y nuestro corazón. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones y plegarias en este día. Que tu bendición sea con nosotros, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Así que ahí estaban los motivos de oración, y ahora vamos a esta segunda parte que también es la importante de estudiar la palabra, estudiar la palabra a través de un tema específico, y en este caso el tema por tercera semana, y con esta semana creo que terminamos, cómo podemos dejar de tener pensamientos negativos en nuestra vida. Cuando anunciamos esto, yo pregunté a la congregación un día domingo cuántos teníamos pensamientos negativos que invadían nuestra mente y nuestro corazón. Y la gran mayoría levantó la mano, porque es una realidad que ocurre en todas las vidas de todas las personas. Sin embargo, los cristianos tenemos una herramienta, tenemos un poder, tenemos un respaldo que nos ayuda a vencer todos estos pensamientos negativos y anularlos con una estrategia que la palabra del Señor es muy específica y nos la deja a cada uno de nosotros. Así que esta tarde nos corresponde la tercera y última parte en relación a estos principios que están en la palabra y que nos permiten combatir los pensamientos negativos, pero como hicimos la semana pasada, estamos buscando la manera práctica de llegar a esos pensamientos negativos de acuerdo a cada uno de los principios. Es apropiado comenzar recordando lo siguiente: el pensamiento negativo crónico que trae depresión, ansiedad y otros trastornos similares aumentan cada día en todo el mundo. Y la razón es porque, aunque tenemos tantas ayudas que hace un siglo atrás, medio siglo atrás y los cientos de años anteriores no teníamos, sin embargo, cada día, a pesar y además de todo lo que tenemos extra, tenemos unas cargas de vida y de tensión y de preocupaciones que son mucho mayores que en otra época. Y eso por lo siguiente trae toda esta ansiedad, esta depresión y a veces estos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, invaden nuestro corazón y trastornan completamente nuestra vida. También es correcto reconocer que un buen número de los afectados acerca de estos pensamientos negativos son personas que profesan el cristianismo. O sea, son cristianos como usted y como yo, y que estamos en las iglesias, que tratamos de vivir la vida como Cristo nos lo manda, pero que en medio de eso también sufrimos de estas tensiones, de estos pensamientos negativos, ansiedad y todo aquello que perturba nuestra paz espiritual. Ahora, lo hemos dicho en las últimas dos sesiones,
El miedo parece ser la causa principal de estos problemas. ¿Miedo a qué? Miedo, a 1000 circunstancias que vienen a nuestra vida. Miedo que viene porque a lo mejor resulta, porque a lo mejor no resulta, porque llueve, porque no llueve, porque hace frío, porque hace calor, en fin. Usted imagine cualquier razón y todas esas son razones válidas. Así que no es de extrañar que la gente tenga miedo en un mundo donde todo parece que no es del todo confiable. Aún hasta los pronósticos del clima que nos ponen por la televisión de vez en cuando son muy aproximados, pero como dicen algunos, la mayoría de las veces parece que simplemente es una posibilidad que rara vez ocurre. Por ello, la pregunta de cómo podemos dejar de tener estos pensamientos negativos capturó desde la primera semana nuestra atención y por eso hemos sido desafiados, invitados a completar este estudio con estas dos últimas sesiones donde estamos buscando maneras prácticas de poder resolver todo este desafío que tenemos de la vida moderna. Así que hoy, como hicimos la semana pasada, vamos a ver algunos aspectos más prácticos de los propios principios que ya vimos en la primera sesión. Y para lograr eso vamos a hacer también un pequeño repaso y de allí sugerir ideas prácticas de cómo lograr vencer estos pensamientos negativos. Así es que en esa dirección recordemos que el primer principio que vimos, el primer miércoles de este tema, fue el principio de la soberanía de Dios. Hay una promesa ahí en Romanos 8:28 que dice que el Señor ayuda a bien a todos los que lo aman, es decir, que todo lo transforma para que sea positivo si amamos al Señor. Sabiendo que la soberanía de Dios llega a todos los aspectos de la vida, por supuesto, si ponemos la soberanía de Dios por sobre cualquier pensamiento crítico negativo, esa soberanía tiene que anular a esa presión de un pensamiento negativo. Vimos la semana pasada una decena, si no exagero, de opciones para hacer prevalecer la soberanía de Dios cuando viene una preocupación. El segundo principio que vimos fue que la fe anula el temor. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si Dios es nuestro Dios realmente, tenemos que tener fe. Y si nuestra fe es verdadera y lo suficientemente notoria en nuestra vida, esa fe debería anular también todo temor. Cosa que a veces lo logramos completamente, pero otras veces al más pequeño pensamiento de duda, otra vez se asoma ese pensamiento negativo. Así que también vimos varias maneras de cómo fortalecer nuestra fe y anular el temor. Y el tercer principio fue la lectura diaria de la Biblia. Y claro, algo que algunos reaccionaban y decían, pero no tenemos tanto tiempo para estar leyendo la Biblia todo el día. Bueno, sí y no. Sí, es cierto que estamos ocupados, pero no porque la lectura de la Biblia debe ocupar una porción, aunque sea pequeña, de las 24 horas que vivimos todos cada día. Ahora, no estamos diciendo que hay que leer el Nuevo Testamento completo o el Antiguo Testamento cada día. No, tampoco estamos diciendo que hay que leer un libro completo de la Biblia. Estamos diciendo que hay que leer la Biblia, es decir, un pasaje, una porción de pasajes, medio capítulo, un capítulo, 2 capítulos, en fin, que sean unidades completas. ¿Sí? No lea un versículo aislado sin captar todo el contexto de lo que ese párrafo debe decir al corazón de cada uno de nosotros. Así que la lectura diaria de la Biblia, ¿qué beneficio nos trae? Bueno, el beneficio tal vez más precioso es que a través de la lectura conocemos no solamente la soberanía, sino conocemos todo el carácter de Dios. Y cuando estamos sumergidos en ese carácter de Dios, por supuesto que tenemos
mayor presencia de su espíritu y de su ser en nuestra mente y en nuestro corazón, lo cual nos hará superar cualquier pensamiento negativo en nuestra vida. Así que eso nos recuerda estos primeros 3 principios que vimos la semana pasada en detalle y la semana anterior en los 5 principios. Así que esto quiere decir que nos quedan 2 principios más. Y el siguiente principio es el principio de la oración. Ahora, antes de ir al detalle de la oración, recuerden lo siguiente. La idea de esta tercera sesión es sugerir ideas prácticas de cómo lograr estos pensamientos negativos. Esa es la idea. Entonces, pensando en eso, y a veces cuando tenemos una idea que viene a nuestro corazón de parte del Señor para explicar algo, uno a veces entre discernir todo lo que viene a la mente demora tiempo. Y a veces es un proceso muy rápido, otras veces es un proceso que toma bastante tiempo. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que vienen a la mente y al corazón. Eso demora y hace que el tiempo a veces pase más allá de lo normal. Nuestra productora me preguntaba eso, por eso digo esto, porque no siempre todo viene a la mente rápidamente. A veces hay que estar orando en el proceso para que uno pueda discernir lo que realmente queremos que la palabra diga. Así que dicho eso, déjeme compartir algunos versículos que vinieron a mi mente, vinieron a mi corazón y que escogí, y veamos qué nos dicen acerca de cómo podemos dejar de tener estos pensamientos negativos a través de la oración. Todos estos pasajes fueron seleccionados porque hablan de la oración. A veces tomamos un pasaje y lo miramos con tanta santidad que no logramos dejar que el propio pasaje nos dé esas maneras prácticas para poder enfrentar las situaciones de pensamientos negativos. Pero aquí vamos entonces a ejercitarnos en esta área donde la palabra misma no solamente nos da el concepto, no solamente nos da la idea, también nos dice el cómo podemos practicar todo esto para salir victoriosos. El primer pasaje es este. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahí está la cita y en este caso he subrayado 2 frases, siempre alegres y den gracias a Dios en toda situación. Si hay algo que genera un escudo de protección frente a cualquier pensamiento negativo, es el gozo del Señor en el corazón de un cristiano. Y eso se va a notar a través de la alegría. Ahora, es cierto, a veces o nos levantamos o una situación nos llama a la reflexión y nos quedamos un poco tristes. Eso es correcto. Tan pronto nos demos cuenta de eso, ¿qué dice el versículo de Tesalonicenses? Estén siempre alegres. ¿Quién determina eso? Uno mismo. Uno tiene que cambiar. Y en medio de esa alegría, darle gracias a Dios en toda situación. Así que vamos a ir viendo y descubriendo estas preciosas perlas de valor en medio de cada pasaje. Segundo pasaje. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El siguiente pasaje es este, Mateo 6:6, que dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
El siguiente pasaje está en 1 de Pedro 4, 7 y dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. En este pasaje me encantó la frase, por eso no aguanto compartir este pequeño pensamiento ahora mismo. Para orar bien. ¿Esto quiere decir que hay una manera de orar que no es la mejor manera? Evidentemente sí. Y hay una condición. Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Muy bien, hemos tocado 5 pasajes distintos. Ahora vamos a ver estas ideas prácticas. Así que veamos cada una. En el primer pasaje, allí en Tesalonicenses 5, se nos dijo que estemos siempre alegres, oremos sin cesar y demos gracias a Dios en toda ocasión. Así que las ideas prácticas aquí son simples, pero simplemente de gran valor. Hay que estar en una actitud de oración constante en la vida. La oración de domingo, la oración de los alimentos, la oración de un cumpleaños, la oración de una enfermedad, todas son oraciones válidas, preciosas y necesarias. Sin embargo, un verdadero creyente que quiere que ningún pensamiento negativo, tergiversado, entre en nuestro corazón, demanda de nosotros una vida de oración constante. Por eso, Pablo le dice a los de Tesalónica: oren sin cesar y con una buena actitud. No andar de tristones y de quejones y de siempre deprimidos. No, vamos a orar con alegría y sin cesar y vamos a dar gracias a Dios por toda situación. Al iniciar este programa teníamos el comentario aquí de la tremenda sequía que se está experimentando, no solamente en Europa, no solamente en la China, que hoy se sabe que hay un río muy importante en ese país que ya el agua ha decrecido de una manera preocupante, sino también en nuestro propio país acá. La gran presa Hoover, donde hay un lago gigantesco. Han estado apareciendo personas que murieron ahogadas hace ya 30, 40, 50 años atrás, vehículos que cayeron al agua, animales que cayeron al agua, artefactos que se hundieron porque se cayeron de un bote, etcétera, etcétera, porque el lago ha llegado a unos niveles tan preocupantes que el fondo del lago, en la parte más alta, ya apareció. Y esto está dando luz a un montón de misterios que se han acumulado por los últimos 50 años. ¿Para qué todo esto? Bueno, para ilustrarles que en toda situación hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la sequía. Suena curioso eso, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esta sequía va a enfrentar a todos los habitantes de este planeta a corregir cosas que hemos hecho malamente por siglos. Y estoy seguro, como dice Romanos 8:28, que esto va a traer bendición, si no a todos, especialmente a los hijos del Señor. Y como suele ocurrir cuando hay bendición para los hijos del Señor, la bendición también llega al resto del mundo. Así que estos son los detalles prácticos de cómo defendernos de los pensamientos negativos. ¿Cuál sería el pensamiento negativo aquí? Uy, la sequía va a seguir avanzando, se va a comer los valles, se va a comer las plantas, se va a comer el fruto, se va a comer todo y vamos todos a morir. Qué tremendo, ¿verdad? Y si nos dejamos llevar por ese pensamiento negativo, capaz que esta noche ni dormamos. Les cuento un detalle. Hoy, aquí en El Paso, Texas, desde las 3 de la mañana ha estado lloviendo y no ha dejado de llover. Ahora, no les quiero mostrar ningún video porque aquí la lluvia desaparece en los siguientes 30 segundos que cae a la tierra.
Pero ¿saben qué? Hay una cantidad formidable de esa agua que se va inmediatamente dentro de la tierra y se acumula en un bolsón, que no recuerdo su nombre ahora, pero que nos da agua fresca el resto del año. Así que hay que dar gracias a Dios por todo. El hermano Felipe con mucha perspicacia me preguntaba si había lavado yo mi auto. Claro, porque todos los autos ahora están sucios, ¿verdad? Dices, lavaste tu auto en vano, sería el chiste. Pero ¿saben qué? No hay alegría más grande que caigan gotas de agua en nuestra seca ciudad, porque seca es. Y esa es la razón, la manera práctica de vivir la fe en el Señor, cuando obedecemos a esta instrucción simple y clara. Alegremente oren sin cesar y den gracias por las tormentas y también por la sequía. El otro consejo del segundo pasaje allí en Filipenses 4, a mí me parece un consejo maravilloso. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Cuando a una cocinera se le quema la comida por un olvido, un accidente, es toda una tragedia. ¿Qué ganamos con eso? ¿Acaso el alimento se va a volver a cocinar y a estar fresco? No, ya se quemó. Lo único que hay que hacer es limpiar y cocinar de nuevo. Pero no hacer toda una maroma de que ahora en adelante se me va a quemar todo lo que cocino, que más adelante me va a dar cáncer porque el hollín que quedó en la olla no lo pude limpiar bien, o que van a venir los pájaros a atacarnos aquí porque a ellos les gusta el pan tostado. No se inquieten por nada. ¿Hay algo más práctico que eso? Bueno, porque no olviden que el Señor va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Él, dice allí el Señor allí en Filipenses. Así que seguimos con las ideas prácticas. Entra en tu cuarto, dice Mateo 6, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ustedes saben que hay varias maneras de orar. Hay una oración comunitaria cuando oramos en la iglesia. Y los temas que tratamos en nuestras oraciones son temas que nos afectan a todos y especialmente a la iglesia. Pero cuando yo voy a mi cuarto, cierro la puerta, apago el televisor y también apago el celular y oro a mi Padre Celestial, estoy en una relación íntima con Él donde yo puedo y tengo toda la libertad de conversar con Él sin ninguna vergüenza, sin ninguna precaución, porque puede haber alguien que escuche algo que no es apropiado o que es muy privado, por lo tanto no es para todo el mundo, etc. En esos momentos, cuando estoy en esa intimidad con mi Señor, tengo toda la libertad para orar por todas las necesidades y por aquello que está en lo más íntimo de mi corazón y me preocupa. Y porque empieza a preocuparme, me empieza a fastidiar la vida. Pero lo pongo delante de mi Señor y descargo mi preocupación en Él. ¿No es lo que el Señor nos ofrece? Que no llevemos todas nuestras cargas nosotros, sino que pongamos nuestras cargas en Él. Allí está. Entonces, otro consejo práctico, una idea práctica de cómo hacer de la oración una defensa, una protección en contra de los pensamientos negativos. ¿Estamos tomando nota aquí los hermanos presentes? Muy bien. Otro pasaje. Manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobrios, ¿qué quiere decir? Bueno, que la mente no se ha contaminado ni con alcohol, ni con pensamientos que nos bambolean de un lado para otro. Y más bien nos dice, hay que estar sobrios, es decir, sin ninguna cosa que perturbe el ejercicio de nuestra mente y una mente despejada. Yo creo que todos saben cuándo y cómo nuestra mente de repente deja de estar despejada, ¿verdad?
Es cuando viene una idea a la mente y empieza esa idea a crecer y le doy vuelta para allá y le doy vuelta para acá y qué vamos a hacer y qué tal cuando el agua se acabe y todo eso y empieza a crecer. Nuestra mente, a pesar de lo maravillosa que es, también nos juega una mala pasada y es que empieza a invadir distintas áreas de nuestro pensamiento. Por eso, cuando eso venga a nuestra mente, tenemos maneras, y vamos a ver eso en un segundo más, tenemos maneras de despejar la mente. Y cuando viene un pensamiento reiterativo, tenemos manera de detenerlo, tenemos manera de arrinconarlo, tenemos manera de sacarlo, tenemos manera de expulsarlo. Solo que hay que hacerlo. Y para hacerlo, no hay que decir, ya se me va a pasar. No, nosotros tenemos que tomar la iniciativa y sacarlo de nuestra cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cuando viene ese pensamiento negativo, otra vez usted se da cuenta y le dice, bueno, ¿no te había sacado yo de la cabeza? Y usted reorienta su mente y empieza a pensar en aquello que es grato, que es agradable, que es bueno delante del Señor. Así que manténgase sobrio, con la mente despejada. ¿Y qué es el resultado? ¿O cuál es el resultado en este caso? Bueno, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Señor tendrá precaución de cuidar su corazón y de orientar sus pensamientos hacia Él. Así que ahí tiene varias buenas ideas prácticas. De igual manera, el Señor Jesús enseñó que la oración debe incluir alabanza al Padre y un enfoque en su santidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que le agrada a Dios, es que lo tengamos no solo cerca de nuestro corazón, sino que le digamos cosas bonitas. En realidad a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Oh, qué bien te ves hoy. Oh, qué bien te queda ese traje. Oh, qué lindo es que estés con nosotros. Oh, cuánto me gusta cuando estás a mi lado. Oh, y tantas cosas como esas. Al Señor también le gusta. No nos olvidemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Así que al Señor le gusta cuando usted le dice en su oración, en su reflexión, Padre, qué bueno es estar contigo. Dios mío, gracias porque estás a mi lado. O Señor, ¿te acuerdas lo de ayer que oré por tal cosa? Bueno, y hay solución. Gracias porque yo sé que tú la diste. Y ese tipo de cosas que afloran de nuestro corazón son agradables delante de nuestro Dios. Así que la oración debe incluir esa alabanza al Padre y también el hecho de decirle a Él que Él es hermoso, que Él es santo, que es único, que es nuestro Rey, que es nuestro soberano, que es lo máximo que ha ocurrido en nuestra vida, que Él es nuestro Salvador. Por eso, dice la palabra también muy claramente, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un ejemplo para mostrarles que la oración debe incluir la declaración de santidad de nuestro Dios. Y porque Él es santo, ustedes y yo también podemos ser santos. Otro ejemplo lo encontramos ahí en el Salmo 95 que dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Y cuando llegamos a su presencia es cuando estamos orando. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémoslo con cánticos. Por eso cantamos al Señor. Por eso hay tantas canciones, tantos himnos con los cuales alabamos al Señor. Así que cuando oramos con acción de gracias, como dice Filipenses 4:6, nos centramos en las bendiciones que hemos recibido y no dejamos espacio para los pensamientos negativos. ¿Se ha fijado que cuando usted, por ejemplo, las damas están llenando una canasta de ropa y si la ponen toda desordenada va a caber muy poco, pero si la empiezan a ordenar y casi a planchar con las manos, la van poniendo y caben 3 veces más de lo que estaba desordenado? ¿Ok? Ahí hicieron provecho al máximo de eso, ¿verdad?
En el caso de los varones, pues tenemos una cajita con herramientas, tenemos un martillo, un alicate y un destornillador. Pero después llegó otro destornillador que de cruz, que plano, que largo, que corto, que fuerte, que delgado, y ya se empieza a rellenar esa cajita de herramientas. Llega el momento donde ya no caben más herramientas. Lo mismo que en esa canasta. Bueno, con el Señor tenemos que estar dándole gracias para que ese corazón de nuestro Dios esté lleno de las acciones de gracias de nuestro corazón. Y así, cuando está lleno como esa canasta, está lleno como esa caja de herramientas, no hay lugar para pensamientos negativos, porque todo está lleno de la gracia, del amor, de la convivencia, de la fe, de nuestras oraciones con el Señor. Entonces, cuando viene un pensamiento negativo, te lo pone en la mano acá y le hace ¡plum! Y se desaparece de su vida. Así es cuando realmente estamos cerca del Señor. Ahora, el Espíritu Santo siempre está listo para ayudarnos y especialmente cuando arrepentidos vamos al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a superar todo pensamiento negativo. Fíjense lo que dice Mateo 7. Son varios versículos, pero leámoslos juntos, por favor. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le piden un pescado, le va a dar una serpiente? Pues si ustedes que son malos, el Señor nos conoce, ¿verdad? Si ustedes saben que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que le pidan? Así que allí tenemos toda una colección de herramientas para que a través de la oración, el principio de la oración, pongamos a los pensamientos negativos atrás de la raya, fuera de nuestra vida, para que no perturben nuestra existencia. Muy bien, vamos ahora al quinto principio. El quinto principio es el de la confesión. El principio de la confesión lo vimos la primera sesión hace 3 semanas atrás y notamos y usamos un pasaje muy conocido de primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es uno de los versículos culminantes de la confesión. No es el único, por supuesto que no. Hay decenas más de pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia. Pero este es un recordatorio monumental de que es necesario que ustedes y yo confesemos nuestras faltas constantemente. Pero en este caso la pregunta es, el quinto principio para este tema es la confesión. ¿Pero qué vamos a confesar? Y aquí hay algo que tenemos que confesar y que todos caemos en este pecado. Debemos confesar que el pensamiento negativo está mal porque revela, muestra, señala una falta de confianza a Dios y hace todo lo posible por cambiar nuestro comportamiento. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué confesamos? Que estamos mal porque esto revela una falta de confianza y hace todo lo posible por cambiar nuestro comportamiento y alejarnos de Dios. Pero lo más peligroso de no confesar este pecado, porque lo es, no solo es la transgresión de una ley, sino también su poder contaminante y corruptor.
porque corrompe todo lo que hay a nuestro alrededor cuando lo dejamos entrar, cuando lo dejamos ejercer su poder. Así que eso es lo más peligroso al fin y al cabo, de que no solamente fallamos en completar o obedecer una instrucción, sino que contamina nuestra vida, contamina nuestra mente y corrompe nuestros valores, nuestros principios. Por eso debemos recordar algo muy simple, pero que lo olvidamos muy a menudo. El pecado ensucia al pecador y endurece nuestro corazón. Si tuviésemos la oportunidad a veces de ponernos un detector de pecados, como esa luz morada, ¿cómo se llama esa luz que hace que se vean las suciedades y cosas? Ultravioleta sería, ¿no? Saldríamos llenos de manchas que señalan nuestros pecados, porque el pecado ensucia nuestra vida, nuestra mente, afecta nuestra capacidad de confiar y de amar y de gozarnos del Señor. Va creando ahí como una placa encima de nuestra vida, suciedad, o como diría aquel que no se ha bañado mucho tiempo, pues un piñencito que se va acumulando ahí y que hace que la piel pierda su sensibilidad. El pecado ensucia nuestra visión de Dios y reduce en gran manera nuestra habilidad para seguirle y deleitarnos en el Señor. Todo eso lo provoca el pecado. Por eso necesitamos su perdón. Necesitamos ser lavados y purificados en el Señor. Por eso este pasaje, que ya lo hemos dicho de memoria, pero debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Si confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos. Así que esa es la manera de limpiarse. Ahora, un par de ejemplos. Después de pecar, ¿se acuerdan cuando David cometió un tremendo pecado y pues anduvo mirando donde no debía mirar, se metió con una señora que no debía involucrarse y más encima cometió un homicidio de por medio? En fin, una historia triste que usted puede repasar allí en el Salmo 50, 51, más o menos. Era tanta la angustia de este hombre que cuando él confesó su pecado, dijo estas palabras: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿No parece que estaba listo para tirarse a una tina, remojarse, jabonarse y después darse una buena enjuagada? Esa es la sensación que me da a mí este pasaje, pero es la misma sensación que tenemos cuando el pecado se ha metido en nuestro corazón, nos sentimos sucios, llenos de maldad, y la mejor manera es de limpiarnos de nuestro pecado confesando. David confesó. Veamos este otro pasaje también, que fue también el poder contaminante del pecado y esta oración expresiva que trae la petición de un corazón que estaba sucio y ahora quiere estar limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Así que en ese texto, estos dos textos nos hablan entonces de la necesidad de la purificación, cosa que se obtiene por medio de la confesión, de acuerdo a 1 de Juan 1:9. En nuestro texto, Él nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque 1 de Juan 1:9 nos habla de la limpieza del pecado, pero en el versículo 7, Él dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quiere decir que va a haber alguna parte donde hay una llave ahí para abrir y sacar la sangre de Cristo que todavía está chorreando para limpiarnos de toda maldad? No. Eso sería en un sentido muy literal y muy limitado. La sangre de Cristo hoy es el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, cosa que Él ya hizo para todo aquel que en Él cree ahora. Entonces,
Esa sangre de Cristo que fue derramada cuando Cristo fue crucificado, es esa sangre que le va a limpiar a usted de todo pecado y que me limpia a mí todos los días. Porque si no confesamos, ese piñén, como decimos, espiritual, se empieza a acumular e interrumpe nuestra comunión con el Señor. Así que la sangre que nos salvó en la cruz es la misma que nos limpia de culpa y que impide la contaminación que ocurre día a día en nuestra vida. Su sangre preciosa todavía es eficaz, todavía es poderosa, todavía es lo suficientemente maravillosa para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que corramos a esta misma fuente donde la sangre sigue fluyendo, porque allí seremos perdonados y purificados de la contaminación del pecado. Si el pecado nos pone negros, la sangre de Cristo nos pone blancos. Así que también todo esto nos hace reiterar algo que mencionamos la semana anterior o la anterior de la anterior. La lucha contra el pensamiento negativo es una lucha que ocurre en nuestra mente, no ocurre en nuestro hígado, no ocurre en nuestras extremidades. Bueno, a lo mejor sí ocurre en el hígado porque a algunos nos duele el estómago cuando metemos la pata. Es cierto, porque para los hebreos las emociones estaban en el estómago, hoy están en el corazón. La verdad es que simplemente una manera de graficar, porque cuando metemos la pata nos sentimos mal por todos lados, ¿verdad? Cuando el pecado se nos mete y empieza a anestesiarnos, nos anestesia toda la conciencia, los pies, el estómago, los ojos, todo. Y lo mismo es el resultado de esa lucha que se produce, pero inicia todo el proceso en nuestra mente. O como dice Santiago, cuando un pecado va a ocurrir, no ocurre cuando lo hacemos, sino que ocurrió cuando lo pensamos, lo tramamos y lo planeamos, ¿verdad? Así que allí es cuando vienen estas maneras prácticas extras todavía que la palabra nos da. Dice el apóstol Pablo a los creyentes que deben pensar en lo siguiente. Un pasaje que usted conoce, estoy seguro. Lo miramos de tantas maneras y en todas es una bendición. Pero aquí les va otra manera. Dice Filipenses 4:8 lo siguiente. Piensen en qué cosa, en lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de confianza, piensen en eso. Ok, aquí vienen las maneras prácticas. Primero, ¿qué pensamiento debe estar en nuestra mente en primer lugar? ¿Lo que es falso o lo que es verdadero? Aló, aquí a los que están escuchando, es lo verdadero. Ahora, ¿es fácil detectar lo verdadero siempre? No siempre. Pero tenemos esa intuición santa que el Señor pone en nuestra mente para darnos cuenta cuando hay algo que no estamos seguros si es verdadero, algo nos inquieta ahí en el corazón y en nuestra mente. No se olvide que ahí interviene también el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta que es un pecado, hay que sacarlo de ahí rápidamente y dejar que solo los pensamientos verdaderos estén en nuestro corazón. Otra recomendación de Pablo, piensen siempre en lo honesto. Fíjense que aquí tengo una experiencia para contar. La corrupción es un fenómeno que lamentablemente ha invadido la faz de la tierra. Siempre ha existido la corrupción. Pero en ciertos países, en ciertas culturas, fue mucho más difícil ver corrupción que en otras donde era tan común. Hoy, en el siglo XXI que corremos, que vivimos, nos damos cuenta que países que en otra época tradicionalmente eran de una verdadera honestidad, como por ejemplo mi país de origen, Chile. Nuestra policía era distinguida en toda América Latina como la policía más honesta del
todo el continente. Aún aquí en los Estados Unidos se estimaba que la política, los políticos, los dirigentes eran los más honestos de cualquier sistema democrático. Hoy, lamentablemente, las estadísticas nos dicen ni que ni los políticos de este país, ni la policía del país de Chile es del todo honesta. Hay corrupción, hay falta de honestidad, falta de honradez. ¿Esos son los temas que deben estar en nuestra mente? No, porque si usted vive en base solamente a ese tipo de pensamiento, usted va a terminar quebrado en una semana, porque va a saltar la presión en su mente y corazón que va a sucumbir frente a los pensamientos negativos. ¿Qué dice la palabra? Piense en lo honesto, destaque lo honesto, siga lo honesto. No se deje llevar por la trampa, de la falta de honestidad. Y hablando de lo honesto, pues yo quería citar un ejemplo que no es tan motivo de orgullo, pero para nuestra comunidad aquí en El Paso, esta ciudad está a unos pasos de Ciudad Juárez en México. Vamos para allá o para acá con tanta naturalidad que parece que estuviésemos en el mismo lugar, pero simplemente un cambio de paso nos hace estar en un país y en otro paso estamos en otro país. Pero hemos visto con nuestros propios ojos actitudes en la aduana, por ejemplo, donde una persona compró acá porque estaba en oferta, porque le gustaba más el modelo de acá, lo que sea, una lavadora, un televisor, una máquina de cortar el zacate, el pasto, y que la llevaba para su casa allá en Ciudad Juárez. Ellos tienen una técnica para que uno cruce. Hay una luz que si es verde uno puede pasar, si es roja se detiene y un oficial de inmigración mexicana lo revisa. Bueno, los casos que hemos visto todos fueron personas que recibieron la luz verde, pero tan pronto el oficial se dio cuenta que llevaban una cosa como una televisor o como una máquina de cortar pasto, cosas que en algunos casos y dependiendo del precio tienen permiso para ser importadas. El policía los detuvo igual y les inventó una historia de que tenían que pagar un impuesto. Bueno, y entre un diálogo deshonesto que se produce ahí, de repente una mano traslada un billete a la mano de otra persona y se solucionó el problema. Pero si nos quedamos enfrascados en hablar solo de esa realidad, vamos a echar a perder nuestro espíritu. Y tal vez vamos a pensar que todos los mexicanos son así. Y no es así. Porque hay mucha gente honesta y buena. Pero si nos dejamos llevar por los pensamientos negativos, vamos a destruir muchas cosas. En cambio, si seguimos la palabra y solo pensamos en lo honesto, ¡wow! Va a haber bendición. ¿Qué más dijo el versículo? En lo justo. Aún lo anterior, lo que no es honesto tampoco es justo. Así que tenemos que vigilar y hablar y pensar solo en aquello que es justo, lo que es puro, en lo amable. Esos son los temas que deben dominar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo estamos de tiempo, productora? Estamos bien, ¿verdad? En lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. En un mundo tan competitivo y consumista como el que vivimos, a veces la amabilidad desaparece de todo aspecto de nuestra vida. Pero eso tiene que ser parte de nuestro quehacer también diario como cristianos. Así que además de definir qué pensamientos deben llenar nuestra mente, este texto enseña implícitamente que tenemos, como dije hace un momento atrás, la capacidad de controlar lo que pensamos. Sí, tenemos la capacidad. Es decir, cuando hay algo que no es verdadero, que no es honesto, que no es justo, no es puro, no es amable, y en el cual yo no puedo hacer nada para mejorarlo, pues lo desecho. Y me concentro en aquello que sí es honesto, que sí es amable, que sí es verdadero. Y de esa manera otra vez voy a rechazar todo pensamiento negativo.
Así que cuando llega un pensamiento negativo, la persona que tiene la mente de Cristo tiene la capacidad de expulsarlo de la mente y sustituirlo por pensamientos de Dios. Y no olvide esto, y con este pasaje vamos concluyendo. Porque ¿quién conoció la mente, dice Pablo, la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero no se preocupen, dice Pablo. Ese no se preocupen lo agrego yo, pero la palabra literalmente dice, pero nosotros tenemos, ¿qué cosa? Aló, la mente de Cristo. Tenemos la opción de impregnarnos de la mente de Cristo. Tenemos la opción de tomar y apropiarnos de la mente de Cristo, tal como dice la palabra del Señor. ¿Usted cree esto? Yo lo creo. ¿Es fácil realizarlo en todas las situaciones? Por supuesto que no. Pero aún así, sabiendo las herramientas, sé que puedo meter la mano en mi caja de herramientas y sacarla y usarla para beneficio de nuestro corazón. Ahora, vamos con nuestra amiga que cada semana nos dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos con todo lo que hemos dicho? ¿Cómo puedo dejar de tener pensamientos negativos? Tercera parte. Bueno, ya les dije la semana pasada, esto requiere práctica, por eso no es tan fácil como lo decimos, pero tampoco es imposible llevarlo a cabo. Esto requiere práctica, requiere persistencia y todo esto con disciplina se hace más fácil. También no olviden que los cristianos debemos pensar en lo que está, tenemos pensar en aquellas cosas que son favorables para nuestra mente y no permitir que nuestras mentes piensen lo que les dé la gana. No. Nuestra mente no es independiente, es parte de nosotros. Así que nosotros controlamos nuestra mente. Así que cuando nuestra mente anda bien, pues que nos guíe. Pero cuando anda mal, la apretamos el cuellito y la reorientamos para que no nos meta en tentación. En nuestra guerra espiritual se nos ha dado, ahí en Gálatas, el casco o el yelmo de la salvación. Esa es la armadura espiritual para donde está nuestra mente. Y es ahí donde los dardos venenosos de Satanás, los pensamientos negativos y todo eso va en esa dirección, pero con nuestro casco, con nuestro yelmo, somos protegidos. Así que mientras los cristianos vivan en un mundo temeroso y estresante, vendrán, por cierto, los pensamientos negativos. Tenemos la opción de erradicarlos o de alimentarlos, porque algunos los alimentan. Le tienen miedo al temor y se ponen a ver películas de temor y de demonios y de monos feos. Conozco a uno aquí, que no quiero decir quién es, pero que se goza con esos monos. Bueno, él ya es amigo de los monos, entonces pues ya los saludan con cariño y todo. Pero ¿no les parece que a veces caemos en ese problema? Tenemos la opción de erradicarlos, pero también tenemos la opción de alimentarlos. Es como aquel que quería ser médico y al primer cortón de dedo de un amigo, pues se desmayó cuando vio la enfermedad y después se sigue viendo esas cosas. No, hay que hacer lo que la palabra nos dice. Y la buena noticia es que podemos sustituir los pensamientos negativos por otros positivos. Y cuanto más se lleve a cabo este cambio piadoso, mayor será la paz y el gozo que podamos experimentar. Y como decimos los radicados aquí en El Paso, then it's up to you. Depende de cada uno de nosotros si nos dejamos dominar o nos ponemos a vencer cada pensamiento negativo que venga a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fortaleza y la sabiduría para aplicar todos estos principios y estas ideas prácticas de tal manera que seamos siempre vencedores frente a las tentaciones, frente a los pensamientos negativos y todo aquello que quiera alejarnos del Señor. Vamos a despedirnos entonces con una palabra de oración, pidiendo la bendición del Señor sobre nuestras vidas y las vidas de cada una de nuestras familias
y de la iglesia. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra, esta palabra maravillosa, poderosa, a la cual acudimos y que tú nos ayudas a entender y a poder aplicar a nuestra vida. Señor, que seamos siempre victoriosos frente a los pensamientos negativos y que todas estas ideas y principios puedan ser utilizadas en virtud de la magnitud o de lo serio o de lo simple que sean estos pensamientos negativos, y que al final decidamos siempre por lo verdadero, lo honesto, lo justo, por todo aquello que es grato delante de ti. Ahora, Padre, pedimos tu bendición y que tu cuidado esté con cada familia, con cada persona, con toda la iglesia, porque todo lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.